Y vamos que hay que repartir sangre hoy, señoras y señores. Intro. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Señoras y señores, aquí está Hasibat de Nisane, extracto de perfume, 50 mililitros. Consideraciones de la caja, sí, porque luego ya entraremos en el resto. Bueno, no me he dado cuenta, creo, he hecho la aproximación ya. Aquí pone también Nisane en la parte superior del tapón. Y voy a entrar con las consideraciones de la caja. Pues una caja que es algo complicadica aquí está, es una caja un poco complicada de empezar a sacar y desmontar porque lo que es la prefunda, por llamarlo de así de alguna manera, pues encaja mucho, encaja muy bien y hay que tener cuidado porque si no, pues te la puedes cargar. Y luego pues nos encontramos pues una caja de cartón rígido que también es desplegable, esto parece un esto y que también encaja demasiado excesivamente bien porque hay que, como tengas que hacerle mucho juego, te cargas la caja. Esto es así porque está muy encajado. Bueno, dentro Hasibat es que va incluida, por supuesto, vamos, no vas a comprar la caja sola, va aquí, encaja en un tejido de raso, que a mí en lo personal particular no me gusta nada, hay que tener cuidado porque Hasibat no encaja Mira, todo lo que viene encaja la caja en sí, Hasibat lo pones para abajo y se te cae. Así que ojo, cuidado con lo que estoy diciendo, que es importante. Bueno, nos encontramos un tapón que pesa un montón, que es magnético y va por presión, pero es magnético, tiene magnetismo. Bueno, y efectivamente el vaporizador funciona muy bien. Es un vaporizador que sale en nebulosa, pero como contrapunto tiene la trayectoria corta. Bueno, es más bien una trayectoria media, pero sí, es corta, es corta. No es que sea un exceso de vaporización nebulada ni nada de esto, pero está muy muy bien, tengo que reconocerlo. Botella con prestancia, botella completamente cuadrada y, bueno, cuadrada si la ves de frente, rectangular por los laterales, eso está claro y es evidente, por lo menos en Hasibat. Bien, pues vamos con las notas de esta Hasibat extracto de perfume. Bergamota, piña y pomelo en la salida, con un corazón de cedro, pachuli y jazmín. Y un fondo de musgo de roble, maderas y hay que decirlo también porque lo lleva Ambroxan. Ámbar gris no lo sé, igual sin, pero no estoy seguro. Pero que sale nota de Ambroxan, ámbar gris o algo similar o por el estilo, está más claro que el agua. Una fragancia unisex creada en el año 2017 por Lee, no me acuerdo del nombre ahora mismo, tampoco me parece relevante. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues un extracto de perfume que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 45 minutos, que luego se van retrayendo poco a poco y que efectivamente esos 45 metros, digo no, 45 minutos a 2 metros, 2,2, se alargan porque efectivamente hay que tener en cuenta de que si te estás moviendo y hay vientecico y se genera estela y entonces se percibe igual, ¿no? Pero la retracción comienza pues a partir de esos minutos, por lo menos en mi piel. En ropa aguanta la vida, la existencia. ¿Qué tenemos aquí? Y no quiero alargar la mano, pero lo voy a tener que hacer porque me voy a ver muy forzado a ello, porque es un clonazo de Critaventus a un cacho precio. A un precio altísimo. Bien. Y me pongo de muy mala folla. La compré por hype, la compré por venga, vamos a probar qué es lo que hay con Hasibat, pero me parece una fragancia que no es en absoluto relevante. No descubre ni el universo ni el mundo de colores, lo siento. Y está muy bien hecho. Es una fragancia que incrementa los rendimientos de Critaventus, es clava. Clava, o sea, es que es clava. Cuando las dos se igualan a nivel de tiempos, es idéntica. Clava. Igual. ¿Vale? Entonces, pues queréis que os diga, quedarme con un clonazo o quedarme con algo que es completamente original, como puede ser Aventus, pues no sé, te quedas como un poco así de aquella manera cuando estás viendo los tiempos reales y cómo funciona y cómo evoluciona, estoy abriéndola, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es que, bueno, aquí está el
la salida del vaporizador. Es que son primas hermanas, ¿eh? Lo digo en serio, son primas hermanas. Es que son primas hermanas. O sea, hay ligeras diferencias, evidentemente, no nos flipemos, pero yo de verdad, si ya me tengo que poner a comprar una o la otra, está claro que tiro por Aventus, lo tengo muy claro. Es como, además Aventus es más salvaje, esta es como más amable, está ligeramente más refinada, pero es que no deja de ser igual. Tienes un clon. O sea, es que es así. Un clon a altísimo precio. Ojo, cuidado porque Nissane no regala sus perfumes, ni muchísimo menos, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto se lo puede poner un hombre y una mujer? Pues sí, igual que Aventus se lo puede poner un hombre y una mujer sin ningún tipo de problema. Es hasta incluso es versátil, salvo por la noche. A mí no me gusta por la noche este tipo de fragancias, son muy frescas, muy chispeantes, tienen mucho crunch, a pesar de que luego efectivamente cuando evoluciona el secado nos encontramos que tenemos una fragancia que tiende a ponerse un poco rancia, envejecida por el sabor no, por el aroma de las maderas húmedas, y que es ahí donde empezamos a tener en juego pues ese toque que yo digo que hay de Ambroxan o de Ambergris, que me inclino por supuestísimo por el Ambroxan, porque además es que lo huelo. Estoy oliendo Ambroxan por todos lados. Entonces, bueno, pues ahí quedamos con Hasibat. En cuanto a estela, proyección, versatilidades, de verdad, por la noche nos olvidamos. Es una fragancia que rinde muy bien, que rinde 10 horas, y cuando digo 10, ya sabéis que la supera. Que el desempeño con calor se viene abajo en 8, 9 a lo sumo, ¿eh? Y yo me quedo en 8 para los niveles de calor que tenemos aquí. Estamos hablando de calor que estamos rondando pues 35, 36, hasta incluso 40 grados, ¿vale? Más o menos. Siempre es algo más. Entonces, a mí se me quedan 8, pero en 8 perceptibles, ojo, cuidado, y en 8 sin necesidad de reaplicar. Esto también hay que decirlo, ¿vale? Estamos hablando de un extracto de perfume, no estamos hablando de cualquier otra cosa, ni teniendo otra serie de consideraciones. Es potente, tiene mucho aguante, y ole ahí, muy bien, pero esto de original, cero patatero, o sea, es que lo tengo más claro que el agua. No la puedo recomendar para gente que efectivamente no sea realmente amante a saco de este tipo de fragancias, pero es que vais a tener lo mismo. Entonces, plantearos el hecho de los precios. De verdad, plantearos mucho los precios, porque yo por esto pues he pagado, ¿vale? Pero he pagado porque sabía que tarde o temprano iba a hacer el vídeo. Yo tenía más claro que el agua. Con otras no, de la colección privé, pero con esta sabía que lo tenía que hacer y de hecho lo estoy haciendo. De verdad, decepcionante para la gente que conozca Aventus, porque se va a gastar dinero y va a tener unos toques que son sumamente parecidos, por no decir que iguales. Que es una recreación olfactiva, para mí esto es un clon, ¿vale? Para mí es un clon. No le puedo encontrar más porque es que hasta en evolución es igual. La salida es más salvaje, vuelvo a repetir, la salida es más salvaje en Aventus. En Aventus la sientes como ligeramente más animálica. Aquí es como más cítrica y más explosión, pero realmente luego cuando se concentra todo lo que es la evaporación de alcoholes, que ya toma forma y contexto dentro de lo que es la atomización, vais a ver que son iguales, ¿vale? Son parecidísimas. Entonces, pues bueno, gastarte 200 por un lado y gastarte 200 por otro, pues es algo que hay que tener muy presente. Bueno, en fin, conclusiones. Sí que se lo puede poner una mujer, por supuestísimo, igual que se lo puede poner un hombre, un perro, un gato. Esto se lo puede poner quien le venga en la real gana, es completísimamente unisex y no hay ningún tipo de problema. Es una fragancia que se da mucho al disfrute también. Voy a obviar lo evidente, ¿de acuerdo? Entonces, poquitas consideraciones más, de verdad no creo que sea necesario hacer mucho más hincapié, más allá de que es una fragancia que efectivamente sirve también para vestir la ropa. Es elegantona con traje, por supuesto, oficinicas va bien, pero va bien absolutamente con todo, pero por la noche a mí, pues no, por la noche me gusta usar cosas mucho más potentes, hasta incluso endulzadas o con un carácter mucho más ambarado. Aquí no lo tenemos ni por asomo, con lo cual la nocturnidad la descarto por completo. Dicho lo dicho, pues bueno, venga, va por ustedes, que no se diga, chas. Y ya está, se acabó lo que se daba. No pienso darle más, pues eso,
más rollo a esta fragancia, porque tampoco hay mucho más que explicar, porque si queréis saber más, pues os veis la review de Grita Ventus, que seguro que os va a gustar muchísimo más que esto. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I played dead